voy a activar grabación, pero el domingo a mí se me olvidó, ya tarde que estaba impartiendo clase y la última parte pues ya no la pude grabar y no vaya a ser, ¿verdad? Tenemos que dejar esto en plataforma para el que por cualquier motivo no se pueda conectar, pues en el transcurso de la semana logren escuchar los videos o las sesiones sincrónicas que están ahí grabadas. Ya hoy tenemos el encuentro número 9, chicos, vamos a desarrollar ya la segunda parte correspondiente a la historia del Estado nicaragüense o del Estado de Nicaragua, porque la primera parte la abordamos la semana pasada, en esta semana corresponde la segunda parte, pero antes de comenzar a hablar un poco sobre estos temas, son temas bastante sensibles en el sentido de que, qué sé yo, con años anteriores nosotros podíamos abordar los temas de manera muy compleja, sin ningún malestar, pero es lógico que hoy por hoy los temas que tenemos en este programa o en esta asignatura toca sensibilidades porque están relacionadas más o menos a la parte de la historia y lo que hoy Nicaragua vive en el contexto social, político, económico e inclusive pues cultural que tiene que ver, entonces ya se nos amplió un poco más porque bueno, cada uno de ustedes tiene un punto de vista, una forma de pensar muy particular, porque hablar de división política administrativa en Nicaragua, hablar sobre un poco la parte de la clasificación de etnia, hacer referencia a la evolución y la historia de Nicaragua en cuanto a los gobiernos existentes con anterioridad, los sistemas, a los diferentes sistemas, digamos, o momentos de periodos electorales por lo que ha vivido Nicaragua también es un tema sensible hablar, las relaciones intergubernamentales, haciendo referencia un poco a la parte, digamos, de la relación que debe de tener el gobierno central con los otros gobiernos municipales y sobre todo hay un tema que ustedes pudieron haber revisado o pueden revisar para el que no lo ha hecho todavía, que está referida a las elecciones de las autoridades subnacionales y bueno, y siempre viene a colación los pasados comicios electorales. Entonces son temas bastante amplios que tenemos, pero antes de comenzar pues a hablar un poco sobre esto, me gustaría preguntarle a Jensi o a Juan Diego si ellos van a hacer su exposición pendiente o no, para así ya nosotros ir hablando sobre la temática o simplemente les damos el tiempito para que puedan hacer su presentación. La verdad, profe, no, porque no me preparé muy bien porque he estado enferma y como que la voz se me va. Bueno, están claros, sí, que aunque me hayan subido trabajo y aunque me hayan justificado de esa manera, aún así tienen 0 en su acumulado. Recuerden que ya no tenemos ningún otro día para poder recuperar porque la próxima semana no tenemos sesión sincrónica. La próxima semana ya es el segundo corte evaluativo, entonces ya no tenemos chance. Y esto pues porque ya lo estuve hablando el fin de semana con la coordinadora. En el caso particular de este grupo, de ustedes, de Teoría General del Estado, fue el grupo que más reprobados hubieron, a pesar que es un grupo chiquito. Prácticamente estuvieron en un 50 de aprobados y un 50 reprobados. Como ahora tenemos decanatura nueva, la decana pide dar seguimiento, que es lo que está pasando en el caso de ustedes, lo que justificó la cantidad de reprobados fue el hecho de que no me cumplen con la entrega de las asignaciones. Esperaba y confiaba de que se recuperaran y se pusieran al día todo lo que por una u otra razón salieron bajos en el primer corte evaluativo, pero tuve como 4 personas siempre que prácticamente son los que representan ese 50% que no me expusieron. Por lo menos Carla ni siquiera se nos ha conectado a las sesiones sincrónicas. Y bueno, en el caso de Alex, no sé si Alex va a exponer o no lo va a hacer. Y bueno, usted Jensi y creo que Lesnali fueron creo yo las únicas personas que no expusieron. De todas maneras, no tengo aquí el reporte de las exposiciones a mano, que bueno,
Sí, ahí están, Lesnali, José, Jensi y Carla fueron las únicas 4 personas que no pusieron la temática. Y esto es pues algo que ya estuve hablando el fin de semana con la coordinadora de carrera para efecto de pasar reporte a decanatura sobre la segunda evaluación que se le vayan a realizar, para que ustedes queden claros, ¿ok? No sé, Diego, entonces. Me la voy a rifar, profesora. Ajá. No quiero perder mis puntos. Ok, perfecto. Entonces, usted me dice si tenés presentación o solamente vas a explicar el tema. Si vas a tener presentación, yo te habilito o te accedo ahí para que puedas Yo compartir. quiero compartir, profesora. Ah, ok, perfecto. Entonces, para que, permítame, ay, perdón, estoy entrando. de nuevo. Solo déjeme compartir, maestra, por favor. Ok, perfecto. Entonces, listo. Ya, maestra. Sí, ya te permití ahí que puedas compartir sin problema. Permitir, ok. Ujú. Documents. No. ¿Qué coño? Se me eliminó. Espera, que profesora, que lo estoy buscando. Porque yo guardo todos los trabajos suyos aquí, pero... Ok, no importa, búsquelo por temas, a veces uno no lo logra identificar. Lo importante es que tengas para poder compartir ya aperturado el archivo. Pero lo estás buscando, búscalo, ubícalo conforme el título que lo guardaste. Lo tengo guardado como el poder político como elemento necesario del Estado y su fundamento. Ajá. Ahora lo voy a buscar como compartir. Uh-huh. Lo abrí, ¿verdad? Abrí lo normal, el archivo. Ya después va ahí abajito, por Compartir, donde, ajá, que está pegadito ahí al chat. compartir como PDF. Uh-huh. Ahora me está diciendo preparando el archivo en Zoom, vámonos. Profesora, no me sale Zoom, profesora, solo me sale WhatsApp, Telegram y todo esto. Pero vos estás conectado por medio de qué, del teléfono. De mi celular, sí. Ah, es que ese es el problema, que ahí es más complejo. Si quieres me lo remites, por favor, al WhatsApp. Si puedes enviármelo al WhatsApp y Bueno, te lo comparto por acá. dele, maestra, ya se lo envío. Ok. Profesora Mayra, aquí está. Se lo envío ya, maestra. Ok, permítame porque así, permítame. Porque quiero, necesito ir a internet para podértelo aperturar. Permítame. Ah. Permítame porque no he podido aquí podérmelo. Permítame porque aquí no me permite salir. Yo no sé por qué lo tenemos con este inconveniente. Y necesito minimizar. Es que necesito minimizar para poderlo y no me está dando. Que previo de esto yo no tengo abierto internet, entonces no me permite accesar acá para poder revisar a internet e irme. ¿Lo mandaste al grupo? No, a su chat normal, profesora. Ah, ok. Permítame. Vamos a ver si puedo por este lado. Ok. Para así descargar. Y me disculpan, pero ando un poco ahí afectadita de la garganta de todo el fin de semana. No somos dos. Sí, no, yo del fin de semana que he estado dando clase y
Me está abriendo, permítame porque todavía no lo he podido. Ok, ahí tenemos. Tener. Es que lo tienes en PDF. Exacto. Ok, entonces, Pero yo no descargué ni imágenes ni nada, profe. Yo solo descargué yo solo puse información nada más, pura información. ujú, ok. Perfecto. Ok, entonces voy a tratar ahí de... Lo que pasa, esperemos que, que lo pueda proyectar porque me lo estás pasando en PDF. Y no sé si nos lo vaya, digamos, a permitir. Solo te estoy tratando de, para que demos inicio. No he visto que nadie se nos haya vuelto a conectar. Perfecto, entonces vamos a tratar de compartir, solo si no me lo permite, pues ni modo. Creo que por acá. Ustedes me dicen si ya lo visualizan. Exacto, ya. Ok, si es que lo tienes en un solo documento, no tienes, digamos, ninguna, voy a tratar de ampliarle un poco a los muchachos para que ellos puedan, porque ahí sí no puedo poner en una pantalla más amplia, tienes que ir conforme el documento. Ok, Alex, usted me dice cuando vaya bajando, tu documento tiene, bueno, pues son casi 3 páginas, pues, porque de la cuarta es un poco lo que tenés ahí. Sí, Ok, solo ok, casi 4 páginas me volé. ok, perfecto. Ok, ya voy a comenzar, maestra. Ok, Ok, maestra. Mi exposición va a ser sobre el poder político con el término necesario del Estado y su fundamento. Primero que todo, hay que saber qué es el poder político. Bueno, se dice que el poder político es la lógica del ejercicio de las funciones que por parte de las personas se ocupan, profe, un cargo representativo dentro del gobierno, que después generalmente, profe, este suele ser o influir en el comportamiento, ya sea en un pensamiento o con el actuar de una sociedad o población, maestra. Vaya bajando, por favor, profesora. También se dice que al hablar del poder, que al hablar del poder político, también se dice que nos referimos exclusivamente, aclarando, empero, que nos trata de un análisis filosófico, profesora, sociológico o psicológico del poder. No exclusivamente jurídico, ya que esto es a partir del análisis de regulaciones, profe, jurídicas, para poder evidenciar la necesidad de su control. Se comienza este estudio desde sus orígenes, maestra, es decir, de la forma más primitiva del ejercicio del poder, profesora. Ok, yo investigué y me salieron como algunas partes del poder político, como manifestaciones del poder, profesora. Pues aquí dice, pues bien acá tenemos dos manifestaciones del poder político, las cuales son una, la coacción, que es el medio utilizado para que terceros sigan una determinada conducta. Puede ser física o psicológica. La segunda, la coerción, es igual a la coacción que dio paso a la coerción, que es la situación donde el tercero realiza el mandato debido a la amenaza del uso de la violencia. Es decir, la potencialidad del... Siga bajando, maestra, por favor. Ahí, la potencialidad del uso de la violencia. Bueno, también investigué la legitimación del poder político, las cuales son el poder sagrado, el poder tribal, la soberanía nacional. En el poder sagrado es la primera forma de legitimación utilizada, que se basó en la religión y la divinidad. El poderoso ya no era solo porque podía ejercer la violencia,
o porque tenía un vínculo de temor que se le aseguraba una posición. En el poder tribal, maestra, es un poder subordinado. Un ejemplo de este caso sería el imperio mongol, profe. Y en la soberanía nacional, profe, las ideas que inspiraron la Revolución Francesa y sus resultados negaron que el poder de los monarcas tuvieran origen divino y lograron darle vuelta así al, baje, maestro, por favor, al esquema, señalando que la fuente del poder no eran características, profe, del poderoso, sino únicamente su voluntad de los súbditos que lo dejaban tener el poder, maestra. Un poquito más abajo, maestra, por favor. Ok. Si bien las comunidades, profe, políticas son tan antiguas como la humanidad, podemos decir que son efectos también del fenómeno político, producto de la naturaleza, profe, social del hambre, el uso de vocablo, entre comillas, es el efecto. Comenzó a difundirse, profesora, en la Italia renacentista a partir de la publicación del Príncipe, debido al prestigio que alcanzó la obra de Nicolás Maquiavelo, maestra, y que se generalizó en el siglo XXI. Ok, si partimos del reconocimiento de que el Estado es una realidad, constantemente cambió su estudio, resulta fundamental también, maestra, para el propósito de ese trabajo. En tanto que este concepto ha definido su forma y contenido de acuerdo con las características históricas, con las contenido de acuerdo con las circunstancias históricas, políticas de cada época, y de ahí, profe, para comprender de mejor manera el origen y la evolución del ejercicio, el poder y del propio Estado, es necesario acudir a la historia de algunas sociedades, maestras. Okay. También, profe, investigué cómo me apareció ahí del poder político y todo, me apareció concepto de población también ahí, profesora. No sé si eso yo lo puse. Sí, va como parte de los subtemas dentro del mismo. Y me imagino que encontraste información sobre territorio, sobre economía, sí, todo eso va incluido. Todo esto. Ok, en el concepto de población yo lo investigué y dice que la población es de acuerdo a la disciplina específica. Por ejemplo, para la demografía, una población es un conjunto estable y constituido de individuos ligados entre sí por dinámica de reproducción, por un sentido identitario en lo territorial, cultural, religioso, político, étnico y jurídico. Ok, en cambio, en la biología es como en la biología o la sociología, una población no es más que un conjunto de individuos que comparten una geografía específica, pudiendo así hablarse en poblaciones humanas, poblaciones de zorros o de microorganismos. A eso de zorros y microorganismos es de la biología, y de poblaciones humanas, profe, de la sociología. Las poblaciones, profe, se pueden clasificar de la siguiente manera, atendiendo sus consideraciones biológicas. Poblaciones familiares, poblaciones gregarias, profesora, poblaciones estables, poblaciones coloniales. En las poblaciones familiares son aquellas en las que los individuos están unidos por un lazo de consanguinidad o parentesco. En las poblaciones gregarias son aquellas formadas por conjuntos de individuos no necesariamente emparentados, pero que comparten algún tipo de movimiento grupal, ya sea con fines migratorios, defensivos o predatoriales. En las poblaciones estatales son aquellas que caracterizan por la jerarquización, especialización y reparto de labores entre sus individuos. Y en la última, maestra, poblaciones coloniales. Poblaciones coloniales, que son aquellas que forman individuos unidos físicamente o que comparten espacios muy pequeños, profesora. Aplicaciones de las nacionalidades también metí ahí, no sé. Bueno, de esto más que todo, bueno, esto fue uno de los temas que nosotros también abordamos en materiales anteriores, todo lo que era la nacionalidad, hablamos de ciudadanía, hablamos de soberanía. Recuerden que en su momento y todavía en el tema del día de hoy también hablamos de cierta manera un poco de soberanía.
Y bueno, voy a ir viendo a ver qué es lo que tenemos aquí. Yo tengo una pregunta para quedar claritos ahí. No sé si el resto de los muchachos tienen alguna en lo que va Juan Diego explicando, ¿verdad? Su investigación. No sé si tienen ustedes alguna duda, alguna cosa que agregar. Pues Jensi, Joyce, tenemos también a Dani ahí conectado. Que tengan alguna duda o algún aporte respecto a lo que él ha dicho hasta el momento. Por mi parte, Alex, ¿cuál sería en sí la diferencia entre coacción y coerción? Diste ahí una definición bien sencilla, bien clara de cada uno de ellos, pero si nosotros podemos explicarlas con nuestras propias palabras, ¿cómo lograríamos dar una distinción si la hubiese entre cada uno de ellos? Ok, profe, con mi propia palabra la diferencia que hay es que en la coacción es la presión ejercida sobre alguien para forzar su voluntad o su conducta. En la coerción y en la coacción es que se supone que la fuerza o violencia por medio de la cual se obliga a una persona o a hacer o decir en contra de su voluntad, o sea que lo está forzando y la persona no quiere hacerlo, profesora. Okay. En ambos entendería que lo estás obligando. Sí, en ambos ya, por lo que me explicas, en ambos se entiende que es una obligatoriedad, ¿verdad? Qué sé yo, sí. Hay personas o elementos externos que obligan a otras a hacer o decir lo que no quieren, sí. ¿Verdad? Simplemente un mandato. Pero hay diferencia entre cada uno de ellos, porque como me lo explicas, es como que no estemos hablando lo mismo, como que estuviésemos definiendo lo mismo. Ok, en la coerción yo dije que está ejercida sobre alguien de una persona que está forzando a su voluntad y a su conducta en la coerción. Y en la coacción yo dije que en cambio supone la fuerza o violencia por medio de la cual, por medio se obliga a una persona a hacer o a decir algo en contra de su voluntad. O sea, ¿qué quiere decir? Que está mandando a alguien a hacerlo y ella no quiere hacerlo, ¿verdad? A eso me quiero referir. Entonces, ¿cuál de las dos es la más amplia? ¿La coacción o la coerción? Para mí que la coerción, profesor. La coerción. ¿Y por qué la coerción si al final en la coacción la violencia no solamente tiene que ser física, sino hasta psicológica? La fuerza ahí lo tienes. Ahí lo tienes. En la segunda solamente hace referencia a fuerza. Bueno, hay violencia. Se puede utilizar cualquiera de los elementos de vicio para poder obligar a una persona a hacer lo que ella no quiere hacer, ¿verdad? Sí. Pero ahí hace referencia, no hace referencia a aspectos psicológicos más que físicos. No. Solo físico, dice aquí. Solo físico, profe, porque no habla mucho de lo psicológico. Y en la coacción sí tenemos presente la parte del daño psicológico. Sí. Okay. ¿Alguien que quiera aclarar o le quiera ahí apoyar a agregar algo más? A Alex, a ver, Joyce, que no te he visto tu carita, vos aunque sea ahí por destellos, de repente te miro. Estás conectadita, pero no sé si estás ahí. Pero es que este teléfono anda lento, usted viera qué horrible, me estresa, si se me pega cada rato. Mira, yo no sé si ya aparece. Ya, sí, ya aparece, ahí aparece. Creo que se me anda pegando, incluso ahorita se me anda volteando demasiado ahorita que estoy en Zoom. Ok. Sí. Bueno, ¿vas a agregar algún elemento? ¿Algo diferente o a complementar? ¿O estás de acuerdo hasta lo que ha explicado Alex? Pues según lo que entendí, en lo que es coacción y coerción, ambos se utiliza lo que es forzar a alguien para hacer algo. Hacer contra su propia voluntad. Sí. Pero la diferencia es que una solamente utiliza la violencia y la otra utiliza no solamente lo que es lo físico, sino que también lo psicológico. Pero un ejemplo de coacción. Ok, perfecto. A ver, Alex, un ejemplo de coacción. Un ejemplo de coacción, como decir que... Es que no sé qué decir ahí, espere. A ver.
el empleado, a ver, pues yo tengo un ejemplo, profe, de coacción, no sé si es bueno o malo, ahorita me lo acabo de inventar, de que de coacción es de que un empleado de un banco que sustrae las caudales de la caja amenazada de muerte con una pistola en poder de un tercero, o sea que si no lleva la caja, pues lo pueden matar, profesor, obviamente. Entonces, ese es un ejemplo que se me vino a la cabeza ahorita, profesora. Okay. Ahí está. Estoy tan nervioso que no sé ni qué digo ahorita. No, niño, pero ¿por qué si estamos en familia? ¿Por qué te vas a poner estresado y nervioso, Juan? Dime. Así soy yo siempre. Ya nos conocemos y yo sé que vos siempre has sido bien participativo, proactivo siempre en las clases presenciales y bueno, en las virtuales que ya pocas veces te hemos estado conectando, pero espero que los pocos encuentros que nos queden, prácticamente estamos a finalizar. Recuerden que este es el encuentro 9. Todavía nos quedan, después de hoy, solo nos quedan 2 sesiones más sincrónicas porque la próxima semana tienen examen, por tanto no tenemos sesión sincrónica. Pero después de eso tenemos 2 encuentros más y ustedes en el número 13 ya tienen su evaluación final. Entonces ya estamos más afuera, ya hemos prácticamente terminado casi casi todos, son muy pocos temas los que nos quedan por desarrollar en la parte del programa. Y no es la primera vez que estás con nosotros, o sea, ya tus compañeros los conoces desde que ingresaste a la carrera y por mi parte, pues también has estado no solo en esta asignatura, has estado ¿qué es lo que tuvimos? Constitucional, ¿verdad? Estuvimos, que fue la anterior a esta. Entonces ya debes de relajarte, yo sé que los nervios es algo, yo creo que hasta para el abogado litigante hoy por hoy que diga de que no le da un poquito ahí de cosquillita y cosita en el estómago al inicio, cuando va a iniciar una audiencia, pues es mentira, ¿ya? Aún cuando vayas 200% preparado para tus audiencias, siempre no te deja de dar aquella cosa, ¿verdad? Eso es normal. Pero nosotros mentalmente siempre nos tenemos que preparar, que es algo propio de nuestro trabajo y automáticamente pues uno mismo se hace su terapia y uno mismo sale de eso. Y ya cuando uno comienza a hablar se va todo eso, todo ese estrés. Entonces, ¿qué dicen? A ver, Jensi, ¿qué dices del ejemplo que dio Juan Diego? Ahí crees que está presente la coacción. O sea, hay violencia física, hay violencia psicológica. Yo digo que sí. Sí. Él que le dieron a cargo que tiene que llevar, entregar y no lo llevan, lo matan, algo así. Sí, así es. Así era lo que tenía. Ahora les pongo les hago una pregunta. Ustedes dirán si se puede aplicar cualquiera de las dos que está ejemplificando Juan Diego. Y así aprovechamos en hablar un poco sobre el tema que tenemos el día de hoy. Y uno de los temas que tenemos es la parte de las elecciones. Entonces, las elecciones de las autoridades lo tenemos ahí como parte de las elecciones públicas. Por ejemplo, dime, Joyce. Desde mi punto de vista, yo creo que no se tiene que utilizar ni lo que es la coacción, mucho menos la coerción, porque hasta en la propia ley aparece que ninguna persona está obligada, pero ya le busco el artículo porque se me perdió, ninguna persona está obligada a hacer lo que la ley no manda. Así es. Y lo que es utilizar fuerza física y manipulación psicológica, porque un ejemplo claro de que se puede utilizar la psicología en la coacción es la manipulación, no se tiene que utilizar en una persona, mucho menos para ejercer poder. Así es, así es. Mire, deben de estar totalmente de acuerdo, deben de estar claros de que cuando hablamos de una coacción física, cuando nosotros hablamos de coacción física, automáticamente estamos hablando o asocian directamente a la parte de agresiones físicas, que es totalmente distinto, ¿verdad? Así es, porque efectivamente se hace uso de violencia. Hay que ver digamos, el grado de violencia con que se ejecuta, ¿verdad? La acción, que eso es otro aspecto que hay que denotar. Ya cuando entramos en eso, pues ya se está incurriendo en actos meramente delictivos o criminales, porque ya es algo que ya está penalizado en nuestro código penal. Ustedes no sé si están llevando derecho penal ya ahorita, o todavía no han iniciado a ver penal, pero yo creo que sí, ¿verdad? Bueno, estamos viendo penal.
Allá Sí, yo lo sí. estoy viendo. Perfecto. Entonces, ahí ustedes ya están, digamos, diferenciando lo que es una falta y lo que es efectivamente ya una, ya cuando ustedes incurren ya algún tipo de delito, pero faltas y delitos son dos cosas Ya, totalmente sí, distintas. por la Las penas, por la Ajá, gravedad que están los crímenes, delitos y faltas. Cada así es, una tiene su grado de... lo que son las penas y las medidas de seguridad también, todo eso. así es. Entonces, si nosotros, las tres son totalmente distintas, pero si las tres nosotros nos ponemos a analizar, podemos decir que es una, digamos, es un daño físico que también le haces a la persona, pero en Sí, algunos también viene asociada a la parte psicológica. Por ejemplo, si venimos con un daño, a ver, injurias y calumnias, que es muy normal en los sectores, en los barrios, a veces cuando no te llevas bien con algún vecino y comienzan a hacer referencias y señalamientos de tu persona. Si bien es cierto, ahí no hay un daño físico por el momento, porque puede ser que se dé un tipo de altercado, un tipo de agresión verbal y al mismo tiempo pues pueden llegar, qué sé yo, a agarrarse hasta de los pelos, como decimos nosotros. Pero al mismo tiempo, esta persona puede levantar falsos en todo tu sector, haciendo referencias o señalamientos no ciertos. Ese daño efectivamente es un daño que no solamente es moral, pero al mismo tiempo también puede afectar psicológicamente a la persona. Entonces vienen asociados. Vayámonos lo más cercano, pues la parte, como yo les decía, de las elecciones. ¿Creen ustedes que exista algún daño, por ejemplo, para aquellas, no sé si ustedes consideran que vaya un daño físico o solamente es un daño psicológico? las dos. Experiencias que contaron en el sentido de muchos funcionarios o algunos estudiantes de educación superior pública, las cuales no pudieron, digamos, ingresar a sus salones o a sus universidades después de las elecciones, Por no votar. por no ejercer el voto, y que una de las exigencias que estaban implementando era enseñar el dedo, yo creo que al final no te, yo no sé si es que, a veces Discúlpeme, yo discúlpeme. creo que sí, ya te doy la palabra, Juan Diego, yo creo que el mayor enemigo de nosotros los hombres es la ignorancia. El Yo, andar marcado un dedo no significa que si vos le diste el voto a ese partido político en particular o se lo diste todo, al final no determina nada o podés ir a ejercer el derecho al voto y como bien hace referencia y siempre nos remite Joyce a la parte constitucional, es un derecho que todo ciudadano tiene que ejercerlo, pero no es un deber. O sea, ¿por qué cambiar el sentido de la ley, el sentido de esta ley suprema que tenemos, que es constitución política, si nosotros como ciudadanos se nos establece ese derecho libre y ciudadano de poderlo ejercer? El no hacerlo también es parte de nuestra libertad, ¿me entiendes? Entonces, el obligar a las personas a través de estas medidas que se tomaron en el transcurso de la semana pasada, al final me están convirtiendo algo que es libre y soberano como una obligatoriedad. Entonces, Y ahí va. aparte, ajá, Sí, dígame. Y vamos a Juan aparte Diego. están haciendo, Ajá. sí, es que están haciendo como una violación hacia la Constitución, porque cada quien es sí, libre, cada quien tiene su libertad, y incluso en la misma ley electoral establece lo que es el voto, exacto. y que cada persona puede hacerlo si quiere. En la propia ley establece en su artículo 32 que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, y en la ley no dice que si una persona no ejerce su derecho al voto, no puede ejercer otro derecho o queda, como le diría, excluido de eso. Entonces, Sí. si usted mira varios artículos e investiga la situación actual de Nicaragua, se mira que esta situación está haciendo una violación hacia los derechos de las personas, derechos humanos y derechos fundamentales también. Ok, perfecto. A ver, Alex. No, yo solo quería como dar un ejemplo nada más con las personas que trabajan para el gobierno, profesora. Yo miré en las noticias, pues, de que si no subías tu foto del dedo que votaste en el Facebook, profesora, te corrían del trabajo ahí, te quitaban todo lo que el gobierno te había dado, profesor. Y yo me quedo, ¿qué onda con esto? Digo yo, ¿cómo están estas leyes hoy en día? Por no Sí, subir la foto que votaste, te van a correr del trabajo. Es Por que no es los que fíjate que, trabajan del ajá, gobierno, los que sí. trabajan en el gobierno. es que no es que sean las leyes, sino que es la práctica. La ley está establecida todo lo que nosotros hoy conocemos.
nuestros derechos, obligaciones, etcétera. Lo que está mal es cómo lo están ejerciendo y cómo la están aplicando, violando y queriendo hacer lo que ellos quieren. Eso es aprovechamiento de poder y malinterpretación de la ley. Así es, se han dado violaciones a la Constitución política e inclusive a la ley electoral en todos los sentidos, porque violación o ya sea que se ejerció coacción o coerción en ese momento, y valga porque estoy tocando el tema, no por cuestiones de que nos vamos a ir, digamos, a compartir, digamos, ideales políticos en particular, porque no se trata de eso, ya se los he aclarado siempre, sino que es parte de los temas que tenemos para desarrollar aquí, porque es importante tener una visión clara. Ya todos somos mayores de edad y podemos emitir nuestro criterio sin tenerlo que mezclar con cuestiones de sentimientos, porque nada tiene que ver, o porque mi familia lo es, yo también lo voy a hacer. Yo creo que tenemos la madurez suficiente para poder analizar cada uno y tener su propio criterio y tener su propia ideología respecto a eso. Pero efectivamente hay quienes también han compartido de que durante los mismos comicios se dio la presencia de una coacción, y una coacción porque fue física y fue psicológica, el hecho que al momento de que los fiscales requerían revisar boletas y las actas correspondientes, perdón, entonces sí hubo empujones, hubieron amenazas y expulsaron a fiscales, y entonces también hubieron amenazas contra las familias. Entonces ahí podemos tener la coacción presente porque se dio físico y se dio psicológico. Entonces al final los fiscales no siguieron, digamos, exigiendo la presentación o la exposición de las actas por temor, pues al final se tuvieron que retirar. O sea, se dieron y se compartieron testimonios de las diferentes juntas receptoras a nivel nacional. Que hayan sido o no hayan sido, pues no sabemos, porque no estuvimos ahí para dar fe. Pues nosotros nos vamos y nos guiamos, estamos utilizando esos testimonios solo para poder ejemplificar la parte que Juan Diego nos estaba explicando, porque es importante estar claro